otro AI Rock Show. Vamos a hacer una serie de programas hablando de la verdad. La verdad sobre proyectos en inteligencia artificial. Este es el volumen 1. Yo creo que no hay mejor banda y mejor canción para ver quién es tu dealer de inteligencia artificial. Bienvenidos. Bueno, muy bien, llevamos ya varios días sin poder hacer AI Rock Show, ya estamos acá de vuelta. Muy bueno, además como siempre con invitados de primerísima línea. Hoy una vez más con Googler a bordo, eso es muy bueno. Vamos a hablar de las verdades de los proyectos en inteligencia artificial. Esta es nuestra primera entrega acerca de ello, el volumen 1. No sé cuántas nos vayan a salir de tantas verdades que hay que contar. Entonces empezaremos por edad, dignidad y gobierno, siempre presentarnos como es tradición. Está el señor Stuart Fraser de Google. Él es el Head de Analytics e Inteligencia Artificial aquí en Colombia. Señor Stuart, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Qué honor estar aquí en el AI Rock Show. Qué honor tenerte por acá con Stuart. Stuart lleva, creo que poco tiempo acá en Google Colombia, pero ya hemos venido trabajando un montón en muchas cosas, sí. Buscando proyectos nuevos. Un poco sobre tu background, Stuart. Tú estás ahorita como Head de Analytics e Inteligencia Artificial en Google. Para llegar ahí, ¿estuviste trabajando en estos temas antes? ¿En qué tipo de cosas? Si nos puedes contar un poco en términos generales. Bueno, pues les cuento así brevemente. Yo arranqué mi carrera en una multinacional, en IBM. Ahí cuando recién inicié, realmente no entré a un equipo técnico. O sea, mis primeros meses en IBM me preguntaron que yo qué quería hacer y yo les dije, yo no quiero nada técnico, ¿no? Yo Entonces, quiero ser bombero. sí, quería, inicialmente no me quería meter como en la guerra. Me puse a hacer una cosa que se llamaba como embajador de IBM para universidades y colegios, ¿sí? Como para la parte académica. Entonces, la verdad fue súper interesante porque pues, yo todavía estaba en la universidad y estaba dando charlas sobre pues, una multinacional en universidades de todo tipo en Bogotá, más que todo, pero al frente de 100, 200 personas, pues las charlas, ¿no? Entonces fue un experimento, ahí estuve poco tiempo y después sí pasé a la parte técnica dentro de IBM, a la parte de data. Ahí pues rápidamente me certifiqué en bases de datos que de pronto han escuchado en el mercado como Informix, DB2 Venga, Stuart, usted es más viejo de lo que parece, estoy viendo. Sí, yo de pronto como un par de años me estoy dando cuenta ahora que estoy hablando. Informix, ok. Y no, y por ejemplo, no sé si han escuchado herramientas como Data Stage o Essential, Ajá. cosas de esas. Yo, yo me, yo me volví como muy experto en esas soluciones y a pesar de que yo estaba en un equipo comercial como preventa, en ese momento dentro de la organización no existía un equipo de implementación y muchas veces yo cuando se vendía la solución o cuando armábamos el proyecto, yo hacía parte del equipo de implementación, ¿sí? Entonces no era solamente después ser el que vendía las ideas y el que le decía que sí a los clientes o vendedores, sino que realmente tenía que ir y después hacer. Ahí estuve buen tiempo, ahí estuve unos 8 o 9 años en ese trabajo. Después pasé de ser como un estilo de arquitecto de data, pero igual yo implementaba, o sea, yo siempre he pensado que donde uno más aprende de las realidades de este mundo de data es en las implementaciones, ¿sí? Porque como dicen, el PowerPoint aguanta todo, pero a la hora de implementar es cuando uno se da cuenta de las realidades. Después sí pasé al mundo oscuro de las ventas, como dicen por ahí, y, y nada, y pues ahí ya yo vendía los proyectos que en algún momento yo implementaba dentro de IBM. Y después se me abrieron otras oportunidades en empresas como Oracle, SAP, y pues ahí estuve también en el mundo de data, en Oracle. En Oracle fue donde empecé ya mucho más fuerte
con temas, Oracle en su momento tenía temas que eran relativamente open source, entonces ahí empecé a trabajar mucho más con temas de Big Data a nivel open source, con Cloudera, etcétera. Y después pasé al mundo de SAP, pero no pasé al SAP ERP, sino que pasé al SAP, que era el SAP Hipster, el SAP Cool dentro de SAP, porque veníamos de una adquisición que había hecho SAP. Se dan cuenta como alguien puede decir que hay un SAP hipster, o sea, de verdad, o sea, No, el, yo solo, ojalá mi jefa de SAP escuche esto porque Juana usaba blue jeans rotos y pues de eso dentro ajá. de SAP era, era bien distinto, ¿no? Y nada, y pues ahí estuve como en el mundo de Hybris, que es una plataforma de commerce, temas de marketing digital que también manejaba Hybris, y otras soluciones de CRM y de servicio que tenía SAP. Y nada, después sí tomé un rumbo distinto, donde me fui a una empresa local colombiana a manejar un área de servicios. Dentro del área de servicios tenía unas 25 personas a cargo. Teníamos distintas líneas muy enfocadas como al IT o el TI tradicional. ¿Sí? Teníamos una línea muy fuerte en misión crítica, con servidores de misión crítica que pues básicamente disponibilidad de de 5 o 6 nueves, muy enfocado en banca, y ahí empecé a crear una línea de analítica. Ya existía algo, digamos, analítica tradicional, pero digamos que el enfoque fue tratar de empezar a crear un mundo ya con otro tipo de enfoque, ¿sí? Y bueno, y después se me apareció esta oportunidad dentro de Google y realmente pues para mí Google y temas de analítica, pues casi que son, no sé cómo decirlo, es como estar en el equipo de Roger Federer en el ATP, ¿no? O sea, me parece Es como que estar son los... en el Real Madrid, pero no siendo James. Sí, no quería decir Real Madrid para no herir susceptibilidades, porque hoy en otra reunión dije Real Madrid y había alguien ahí que le gustaba el Barça. No, yo creo Entonces, que no importa tanto el ah, equipo, sino quién eres ahí. O sea, si estás en el Real, pero no eres James, sí, estás bien. sí, exacto. O sea, aquí realmente dentro de Google, Analytics es un tema supremamente importante ¿Cierto? y es súper innovador. O sea, me ha gustado mucho lo que he aprendido en este corto tiempo y pues nada, ese ha sido el recorrido y así fue que terminé aquí en Google y pues muy contento de estar acá. Pues qué bueno. Tenemos también al señor Miguel Alexander Chitiva. Estoy muy orgulloso cada vez que digo estas cosas de este equipo que tenemos. De Miguel sí que estamos orgullosos de tenerlo en Grupo DOT. Data Scientist, ya en muchas batallas con nosotros. Señor Miguel, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias por invitarme. Un gusto ¿Cómo, estar acá con cómo me ustedes. lo trata la pandemia? Bien, cada vez más pareciéndome al de Wilson, al de, ¿cómo es? El de Náufrago, sí, Ok, pero ok. bien. Ahora voleibol. Sí, sí, Miguel, sí. Miguel, ingeniero de sistemas, la maestría también en ingeniería de sistemas, perfilando el doctorado, aspiro que así sigamos. Ujú. Su tema, el tema que en este momento más le está enamorando en investigación, ¿cuál es? Hace rato no hablamos de en qué anda. En cuanto a investigación, ahorita, ¿cuál es el tema que lo está como moviendo, que le parece más chévere para estar en investigación? Pues son varios, casi todos en torno a Deep Learning, que es como el estado del arte en prácticamente cualquier tarea de inteligencia artificial en el momento, pero particularmente representaciones multimodales, es decir, cómo yo aprendo de texto e imágenes a la vez y audio a la vez, cómo puedo enfocar eso en un único espacio y sacar insights ahí. Eso es como una línea que me estoy metiendo ahorita. Bueno, ya llevo un tiempo investigando eso, pero también lo de reinforcement learning, por ejemplo, lo que está haciendo DeepMind, que es muy interesante, lo que ustedes ven en noticias de que un algoritmo vence al campeón mundial en Go y ese tipo de cosas, en optimización creo que va a ser el futuro completamente. Entonces, sí, me interesan mucho esos dos temas en particular. Muy bien, muy bien. Señor Darío Palma.
una vez más nos trae el destino, un nuevo Rock Show desde las montañas de Colombia. ¿Cómo estás? En tu vida Muy bien, Diego, muchas clandestina. gracias. Qué van a tenerte por acá. Bueno, entonces vamos al grano. Vamos a hablar de proyectos de inteligencia artificial. Primera cosa, que si son diferentes a un proyecto tradicional de ingeniería de software, sí, absolutamente, eso no tiene duda. Y creo que ahí es donde Correcto. empiezan muchos problemas. Yo escuchaba a nuestro CTO Germán Ramírez en una reunión ayer, yo no recuerdo con quién cliente. Claro que respetamos a los equipos que hacen desarrollo de software, hacer desarrollo de software, de ahí venimos todos, hemos trabajado ahí, pero en cuanto a la linealidad o la seguridad de que arrancaste en el punto A y llegaste al punto B en una línea recta, si en ingeniería de software tradicional, en desarrollo de software tradicional, eso es súper lleno de curvas, en esto sí que es lleno de curvas, porque hay mucha investigación y mucho descubrimiento en el proceso. Entonces vamos a tratar de hablar de todos los estadios, todos los momentos para el público de negocios y para el público técnico, porque cuando uno ejecuta o cuando uno está en la venta de un proyecto de estos, interna o externa en una compañía, está en estos momentos. Entonces vamos a hablar del primer momento y es el proceso comercial. En general hablemos de vender la idea. Proceso comercial puede ser cuando yo como compañía, como partner que vende esos servicios o como fabricante, o yo dentro de una gran compañía, soy un equipo que quiere vender una idea, ahí estoy en un proceso de preventa. ¿Cómo hago para que equipos de negocio, gente que está metida en el negocio, no en el mundo técnico, empiece a entender? Entonces, cuando uno le habla de inteligencia artificial, proyectos que utilizan inteligencia artificial a los clientes, en ese mundo de venga, yo lo enamoro para convencerlo de que se meta por acá. En su experiencia, si quiere abrir un poco la conversación, Stuart, yo creo, o Darío tal vez de ventas y luego más bien desde ventas empecemos a ganar la parte técnica, porque siempre Darío en ventas va de la mano con equipos preventa, o sea, Stuart igual. ¿Qué es lo que normalmente el cliente se espera encontrar? O sea, con el cliente, cuando a uno un vicepresidente le dice, voy a atender a la mejor compañía de Hispanoamérica en inteligencia artificial y va a venir a hablarme de inteligencia artificial, ¿qué se está esperando un tipo que tiene 30 minutos exactos y que tiene mil cosas en la cabeza? ¿Qué está esperando encontrar? ¿Cuál es su expectativa que hemos visto, señor Darío? Esa expectativa, digamos, lo que ellos típicamente esperan, un proceso que sea muy rápido, muy rápido puede ser cualquier cosa, pero esperan que sea muy rápido, esperan que sea absolutamente determinista y en ocasiones esperan que eso solucione unos problemas de negocio que son muy profundos. O sea, tienen una expectativa de inteligencia artificial como si en serio pudieran ir y preguntarle, dime tú qué decisiones de negocio tomo para crecer 2x el próximo año. Ah, sí, esa es la expectativa con la que uno se enfrenta. Sumado a que además lo quiero, 6 semanas me parece muchísimo tiempo para eso y pues yo necesito que con estos datos ustedes me den una respuesta que esté por encima del 95% de asertividad. Así. Stuart, su merced, ¿qué ha visto? ¿Qué es lo que espera? O sea, los clientes que están esperando cuando llega. Cuando dice, pues Pues vengo con mira, Google, además vengo con Google, o sea, no dice, vengo con Google a sí, contar. O sea, pues mira, yo lo que he visto y no, pues no solo desde, pues ahora que estoy en Google, pero yo siempre he visto es que uno llegue con una idea que si esa idea tiene AI dentro del título, ellos quieren que eso suene como que vas a solucionar todos los problemas que tienen dentro de la organización, inicialmente, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno arranca con esas conversaciones, tú no arrancas con alguien hablando que sepa de modelos o de, no sé, o de precisión del modelo. Tú arrancas hablando con alguien que a nivel de negocio tiene un problema y puede tener varios problemas, como me lo menciona Darío, pero al final ellos lo que esperan es que yo como organización, y más si vengo de una organización como Google que conoce tanto el tema de AI y demás, les voy a solucionar todos los problemas de una vez y solo con tecnología, ¿no? Y a veces, digamos que a veces no, la mayoría de veces tecnología es una parte fundamental de efectivamente poder lograr mejorar o solucionar algunos de los problemas, pero no es todo. Entonces, eso es lo que yo normalmente me encuentro en esas primeras conversaciones. O sea, es como encontrar a la promesa que me va a sacar de estos problemas que he tenido y no he podido solucionar en el pasado o que se avecinan y no sé qué voy a hacer. No, tal cual, digamos, los clientes tienen una concepción muy hollywoodesca de qué es la inteligencia artificial, ¿sí? Y no solo los clientes, sino en la sociedad en general, ¿no? O sea, eso ha calado mucho, o sea, el Hollywood ha calado mucho en la idea de la inteligencia artificial, de que es como
Skynet, básicamente, que todo lo puede resolver o que todo lo hace. O sea, que yo le puedo preguntar cualquier cosa y la inteligencia artificial es capaz de responderme mejor que cualquier persona. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Y pues ahí es donde viene el primer choque, obviamente, cuando uno le empieza a aterrizar un poco esa idea y empieza a mostrarle cuáles son las diferencias de ese mundo de inteligencia artificial de Hollywood al mundo real en el que estamos actualmente, la realidad de la inteligencia artificial en el día de hoy. Y yo agregaría ahí algo que está mencionando Miguel, y es que muchas veces hay como una percepción de que AI va como a reemplazar a un humano, ¿no? Dentro de las organizaciones o inclusive en cualquier situación, cuando uno le está explicando a la abuela de uno qué hace uno en el trabajo y qué es AI, uno puede caer en la trampa de inclusive traer un ejemplo donde uno está reemplazando a un humano. Pero la realidad es que los beneficios realmente a nivel de negocio se ven, y el otro día creo que lo hablábamos cuando estábamos en una reunión con un cliente, con ustedes, es cuando yo tengo esa mezcla entre AI e interacción humana. O sea, que AI aporte al humano para que el humano efectivamente pueda hacer mejor su trabajo. En algunos casos eso se ve mucho. Entonces, yo creo que hay como una visión un poco errada de el alcance de lo que tiene AI. Efectivamente se ha avanzado mucho, se pueden hacer muchas cosas que anteriormente no se podían hacer, pero a veces llegamos a ese mundo como de ficción, como lo menciona Miguel. Ahora, sin dejar de lado que claro que sí, o sea, estamos metidos en ese negocio, o sea, un poco, amigo Radio Escucha. Nosotros vendemos esto y creemos en esto. Simplemente lo que estamos es anotando. O sea, es raro que nosotros estemos diciendo que pasa eso, que no es todo el sueño que dicen, ¿de acuerdo? Sí es súper poderoso, pero precisamente por tener expectativas aterrizadas las cosas pueden empezar mejor. Me gusta mucho siempre llevar esto a metáforas con relaciones humanas. Chicas, esa chica que se acercó a ti esperando quién sabe qué tipo, o sea, el sueño de la vida, y finalmente no, pues el man tiene defectos, es muy buena en muchas cosas, es mejor que otros tipos, pero tiene sus cosas, o sea, tiene sus límites, o sea, no existe el sueño perfecto. Entonces es un poco estar más aterrizado. Y eso nos lleva al siguiente punto y es, uno pasa esa primera reunión donde seguramente logra entusiasmar, logra vender la idea, trata de aterrizar un poco. Normalmente no le dicen, ok, reunámonos otra vez, no le quedó muy claro, no le quedó claro, pero quiere ver más. Entonces uno arranca como a dimensionar el problema en el que se mete. Entonces estamos en una fase diferente donde empezamos a dimensionar y a meter en un marco de referencia, ok, el problema del que estamos hablando, la dimensión de la que estamos hablando y empezamos a aterrizar el problema. Entonces, cuando uno está en esa fase donde ya empieza a hablar con la gente del negocio, la gente de tecnología, o sea, cambia a hablar con otras personas, una vez más, estas personas que ya están en esos roles, nuevamente, ¿qué esperan encontrar? Y también yo también quisiera ver a uno qué le gustaría encontrar ahí. O sea, el ideal es cuando pasa qué, cuando yo voy a ese punto, digamos que todo funcionaría mucho mejor si pasa qué de lado y lado. No sé quién quiera empezar con esa pregunta. Tengo algunas ideas de lo que me he encontrado. Finalmente, cuando uno habla con la gente de negocio y logra ese entusiasmo de las personas de negocio, resulta que si uno no es cuidadoso con eso, entonces ocurre una visión de túnel. Y la visión de túnel es, entonces ya hablamos ya redujimos la expectativa y lo que vamos a hacer ahora entonces es un modelo de inteligencia artificial que no me va a solucionar el futuro de la compañía, porque como dijo Stuart, necesito interacción humana, que tomen decisiones sobre eso, pero que sí me va a ayudar mucho. Entonces uno se enfoca y se enfoca en eso. Si uno no es hábil involucrando a tecnología, queda la noción de que solucionar el problema es un tema solamente, por ejemplo, de hacer un modelo. Y entonces vamos a hacer un modelo y el modelo va a funcionar perfectamente y esa es la solución a la que vamos a llegar. Uno tiene que involucrar tecnología y en mi experiencia y en la experiencia que nosotros como grupo tenemos, es importante involucrar a las personas del negocio, sentarlas con las personas de tecnología, porque resulta que lo que nosotros construimos entra a coexistir con una gran cantidad de soluciones y políticas y de herramientas que las empresas ya tienen. Entonces, no hacer eso
de manera hábil desde el comienzo, en algún punto se vuelve, digamos, una relación complicada. En el mundo ideal, si estuvieran sentados desde el comienzo, es muchísimo más fácil. Yo tengo ahí algo que agregar. Digamos que efectivamente a nivel de negocio uno empieza ya, listo, con AI podemos llegar a solucionar ciertos problemas. Lo ideal es poder encontrar cuáles son esos problemas que efectivamente vamos a solucionar dentro de la organización. Muchas veces identificar los problemas no es tan sencillo, ¿sí? Porque yo puedo tener una percepción de lo que ese cliente quiere mejorar, de lo que me ha dicho, pero el cliente muchas veces sabe efectivamente qué es o cómo funciona ese proceso y para poder ayudarlo es donde yo tengo que empezar como a trabajar en equipo con el cliente para identificar esos problemas. Porque al final del día, qué es lo que pasa? O sea, yo tengo que medir de alguna forma este proyecto y cuál es el nivel de éxito de la implementación de un proyecto de AI o un proyecto de AI. Entonces, pues si yo no tengo claro el problema desde el inicio y cuáles, digamos, son como los resultados a nivel de éxito, pues difícilmente voy a tener tanto a un cliente contento como yo estar contento de que hice un buen trabajo dentro de ese cliente, ¿sí? Porque al final del día esto va en ambos lados, ¿no? Hay una raza muy peculiar de consultores en transformación digital. Básicamente está pasando, eso es como esa marca que no quiero mencionar cuál es, que al final termina en Ask Me How, que no sé si se acuerdan de esa marca. Está pasando mucho eso, ¿no? Entonces, y con la pandemia pasó que se inundó la cosa, también hay un montón de gente hablando del tema de transformación, todo el mundo tiene la fórmula, todo el mundo habla de transformación. Y en esos procesos de consultoría muchas veces hacen unos roadmaps, entonces cuando uno llega ya hay unos roadmaps de los que han hablado, que no está mal los ejercicios creativos en cierta parte, pero como no están aterrizados con data o con la realidad o con muchas cosas, hay como un choque con los consultores de transformación digital. Yo hablaría de dos tipos de consultores, con todo el respeto, en transformación digital. Los que seriamente han venido desarrollando la disciplina y trabajan en el tema, investigan, Es más, las marcas, los fabricantes grandes como Google tienen equipos dedicados a eso. Uh-huh. Luego tienen en su mindset y en su chip lo que implica inteligencia artificial, las oportunidades, casos de éxito, o sea, tienen cómo mezclar para conversar con el cliente y guiarlo. Y están los que no tienen ni forro de inteligencia artificial, nunca han tenido experiencia en el tema, pero se metieron, leyeron un par de libros que compraron cuando fueron a hacer el mercado y leen libros de supermercado para guiar sus consultorías. Están esos dos. ¿Eso es tu definición de con respeto? No, Solo... de los que no, no, estoy hablando de los que no tienen el background adecuado de inteligencia artificial, o que son dos razas diferentes. Ya. Obvio, dije con respecto a los primeros, que es que, o sea, realmente tener un marco de referencia metodológico de transformación digital bien hecho, eso es trabajo largo. Pero están los otros que aterrizan con el tema y lo van vinculando a su discurso y venían hablando de un tema de coach en octubre y los ves hoy hablando de transformación digital y uno dice, ¿este man qué? Y cero experiencia tal vez en tecnología o en implementación, ni siquiera en proyectos, o sea, una cosa como complicada de entender. Entendiendo que el señor Miguel Chitiva es un tipo que tiende hacia el metal, si yo te preguntara qué banda de rock o qué canción, puedes decirlo, es un buen consultor en transformación digital, que tenga el background y tenga la disciplina de inteligencia artificial, un buen consultor, alguien que pueda aportar, ¿qué banda sería un buen consultor de transformación digital? Un buen consultor. No sé, para mí, no sé, yo me imagino a alguien como Yngwie Malmsteen, alguien así súper virtuoso que ha trabajado durante décadas o años inclusive en eso y ha tratado de perfeccionar una técnica. Esa es como el tipo top. Y por otro lado, es como, no sé, una banda fantoche, no sé, sí, pero que es como... bueno, algunos me matarán, pero el heavy metal de los 80, de estilo Motley Crue y todo eso, es como más fantoche para mí. Entonces, para mí es como un show, es como mostrar algo que realmente no son, ¿sí? Esa es como la distinción para mí. Yo sé que a muchos me matarán, a mí también me gustan ciertas canciones de Motley Crue y la banda me parece cool, pero es como ese estilo, ese show que intentan
vender, pero que realmente no son tan así. Ok. ¿Sí? Es como, Y entonces eso nos lleva al siguiente punto, y es cuando uno trata de, esto del efecto túnel que contaba Darío, es como, o sea, se enfoca en un problema, luego le dice gente, ojo, no se enfoque tanto porque la idea es que usted haga cosas que sean reusables de forma transversal, son modelos que deberían usarse en más cosas, mejore su inversión, gaste poquito y luego empieza a crecer. Es lo que siempre tratamos de hacer, hacer un roadmap que funcione. Entonces, cuando uno empieza a hacer esto, uno empieza a pensar, bueno, el esfuerzo, el equipo, el precio, eh, y ahí encuentra entonces también esas dos bandas o esos dos mundos. Entonces, cuando uno está en el trabajo de dimensionar, Miguel, ¿qué espera el cliente y a usted qué le gustaría en los servicios que le ha tocado vivir? ¿Qué le gustaría encontrar del otro lado? O sea, ¿qué le ha tocado en esa parte donde hay que dimensionar el proyecto y decir al cliente, man, esto se demora tanto, involucra tanta gente? Además, mire el tipo de gente que está. digamos, bueno, siempre se cree que un modelo por transitividad entonces ya me soluciona un problema, pero eso no siempre ocurre. Hay que entender que en los modelos los datos es como el código en la ingeniería de software. ¿Sí? El resultado final de un programa cuando tú lo ejecutas en software tradicional, pues es el código que tú construiste. Pero acá, además de eso, tienes una entrada que son los datos. Entonces, esa sensibilidad de los clientes, tener que el cliente tenga esa sensibilidad de entender de que, oye, si tú no has tenido una buena gestión de datos a lo largo de tu historia, muy difícilmente un modelo te va a solucionar eso. Entonces, ahí es donde se empieza a abrir y ya un modelo no te soluciona el problema, sino tal vez tengas que hacer un proyecto de calidad de datos en paralelo mientras vas solucionando dos o tres problemas bien particulares que pueden ser dos o tres modelos en paralelo, ¿sí? Entonces, la solución ya no es un único modelo, sino se abre. Entonces, que los clientes tengan esa sensibilidad de que entiendan que estos datos, que estos modelos requieren un buen manejo de la información y de los datos en la compañía, es como, eso hace que se solucionen muchas cosas, ¿sí? Hemos tenido clientes, por ejemplo, que dicen, no, yo sí tengo mucha historia de los datos. Uno le dice, ok, ¿cuántos años tienes? No, 5 años de historia. Ah, ok, suena interesante. Entonces uno le dice, ¿cuál es la cantidad aproximada de datos que tú recopilas anualmente? Y te dice, no, eso es una encuesta anual. O sea, es decir, tienes 5 datos. Con 5 datos, ningún modelo te va a poder dar un buen insight de una solución real. Entonces, ese yo creo que es como donde empieza uno de la parte técnica, obviamente la parte funcional hay muchas más cosas, pero la parte técnica es como lo que más le pega a uno. Pues mira, mi experiencia con temas de dimensionamiento va muy de la mano con el famoso Pareto 80-20, ¿no? Entonces, uno empieza ya, como dice Miguel, a entender qué data hay realmente, o sea, ya uno a nivel de tanto de preventa como de venta identificó el caso de negocio, el modelo de negocio, cómo le va a dar el beneficio al cliente. Uno está completamente convencido de que eso efectivamente se puede hacer, pero cuando yo empiezo a identificar cierta información, me empiezan a salir dudas. Entonces, no lo mencionó Miguel, pero hay un componente muy importante que es todo el tema de preparación de datos y calidad de datos, que a veces, y no casi siempre, y esto no sé si sea una de las realidades, se puede llevar ese Pareto, o sea, el 80% del esfuerzo en el proyecto, como yo le decía a todo el mundo, no subestimen el tema de preparación, calidad de datos, o sea, piensen que los datos están incompletos, piensen que nos va a tocar hacer tareas manuales, piensen que la calidad de datos es pésima. Miren, eso, ok, el histórico es de hace 10, 15 años, buenísimo, ¿sí? Pero uno se pone a ver y hace 10, 15 años de pronto no existía, no sé, el número telefónico o el correo electrónico. Entonces lo empiezan a guardar en una columna que era segunda dirección y de 8 años para acá, ya ahora sí hay correo electrónico en el aplicativo. Entonces empieza uno a tener una cantidad de problemas que, y me voy un momento para el mundo de Miguel, pero cuando pues, yo hablo con científicos de datos y me pongo a hablar con científicos de datos que están en implementación y lo único que está haciendo es preparación de datos,
perdóname, pero el tipo ya al lapso de un par de meses quiere renunciar, o sea, no quiere seguir más el proyecto porque eso no es a lo que se dedica un Le científico pegaste de el datos. punto clave para ti, amigo que estás invirtiendo, para ti, padre de familia que inviertes en el doctorado de tu hijo que está ahorita en Europa o que está, no sé, lo llevaste, lograste cantar a Stanford o está, qué sé yo, en London College. Esos que están haciendo un esfuerzo importante en desarrollar su carrera, bien, pero cuando entres, tu 80% de tiempo, amigo mío, no va a estar en solucionar los problemas del planeta, sino en cuadrar datos. Es la realidad de los datas. Tratamos de tener equipos de backend que los apoyan o que les ayudan, o analistas, pero un pedazo grande de tu vida va a estar en remendar datos. Perdón, y para llegar a ese compromiso a nivel de venta que se hizo en algún momento, definitivamente el componente de arreglar datos se vuelve esencial, porque inclusive Miguel lo dijo ahorita, si yo no tengo la data o no tengo el histórico o tengo data incompleta o pésima calidad de datos, pues al final del día un modelo que yo ejecute o que haga X o Y, pues no me va a generar el valor que yo tuve en la promesa de venta. Y lo que pasa desde el punto de vista de venta, que efectivamente uno quiere solucionar el problema a los clientes, uno busca con los equipos de negocio cuáles son las mejores alternativas dentro de esa industria, porque ya lo hicimos en otro cliente, pero al final del día, yo en ese proceso, yo todavía no sé cómo está la data. O sea, yo cuando a veces llegamos a firmar un contrato, yo todavía no he hecho un análisis detallado de esa data. Y ahí va otro punto a nivel del dimensionamiento. Hay muchas veces que uno dice, deberíamos hacer un assessment o una fase cero o una fase inicial para yo poder levantar más detalle de esa información. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Grupot, tendríamos que hacer como algún tipo de inversión en tiempo, en materiales de personas para que vayan y hagan ese assessment. Y eso normalmente cuesta una plata, pero si yo como Grupot me pongo a hacer assessments en distintos clientes y ninguno me firma un contrato después, por X o Y razón o porque no se dio el negocio, pues yo en algún momento pues estoy es como regalando, por así decirlo, mis servicios. Entonces, yo tenía una pelea antes donde yo siempre quería tener algún tipo de assessment en la preventa que fuera cobrable al cliente y de esa forma yo pudiese asegurar una implementación mucho más transparente. Darío, Obviamente ese es el mundo ideal, es un mundo muy difícil sí, realmente de llegar porque en un proceso de venta yo no puedo esperar a hacer una venta intermedia para levantar información. ¿Sí me va a entender? Entonces, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista yo cuando llego al negocio y el cliente quiere que yo con AI le solucione todo, yo lo primero que tengo que hacer como un consultor responsable que efectivamente he estado como en la batalla y sé que este tipo de cosas pasan, es lo que dice Darío, hay que aterrizar un poco las expectativas y las expectativas son supremamente importantes. Para nada quiere decir que no lo podamos hacer, pero hay que hacer las cosas bien, ¿sí me va a entender? Y pues si yo no tengo la data en algún momento o simplemente yo estoy, por ejemplo, hay casos donde el cliente ni siquiera tiene data interna, sino que quiere hacer la estrategia, pero con data externa, entonces a nivel de negocio, eso con estrategia, pues la competencia lo puede hacer igual, porque tiene acceso a esa data, entonces eso te va a dar un diferencial. Tú como consultor en ventas deberías decirle, oye, debería recomendarle o ser consultivo con el cliente y efectivamente hacer lo que sea correcto para el cliente. ¿Sí? Entonces, todo está conectado, nada es perfecto, súper difícil realmente hacer una estimación, un dimensionamiento a nivel de servicios y, y otra realidad pues, que yo caía anteriormente, no sé si ustedes como grupo también, pero entonces yo muchas veces arranco por así decirlo, sobredimensionando un poco y después la negociación, no sé qué, y lo que le dice Darío, no, que 6 semanas es mucho, que no sé qué, entonces yo tengo que cerrar esto, tengo que ver cómo hago para que este proyecto se vuelva realidad. Y mucho, no, ahí vemos, ¿sí? Entonces, ese ahí vemos es lo peor que le puede pasar a un área de servicios porque entramos en sobrecostos que empiezan a afectar negativamente, pues, a las empresas que están haciendo estas implementaciones. Entonces, es supremamente complejo hacer el tema de dimensionamiento, me parece a mí.
Ahí hay un punto importante y esto va incluso, o sea, una vez más, venta interna o venta externa. Si el negocio es, si tú eres una compañía que hace esto o un consultor que hace esto o dentro de la compañía lo quieres hacer. Y es que hay que tratar de mediar entre, se necesita una prueba, una verificación con datos para que yo pueda asegurar más. O sea, es como el huevo y la gallina, siempre es como ese tema. Y ojalá haber inversión para hacer esa primera parte. Y si está esa inversión, entonces estás vendiendo y gasté, pero ven, gasté solo para que me dijeras que se podía. Señor Darío, un poquito sobre eso, cómo nos ha ido con eso, porque no es de las cosas más difíciles en este negocio. Hacer análisis de datos, digamos, de esa forma, como voy a entrar a ver qué es lo que hay solamente, no tiene un efecto impactante en el negocio. Entonces, entonces es como, es precisamente eso, es como un desgano de Google, que es el mejor del mundo, y Grupodot, que es el mejor del mundo, sin duda alguna también. Vinieron y se sentaron acá y lo que me dicen es que mis datos están bien a un 60%. ¿Y con eso qué? Entonces, el efecto, pues, mal llevado puede llevarse a eso. Entonces dicen, ok, entonces puede que ustedes no sean los consultores que realmente saben de eso, cuando uno hizo, pues, un due diligence importantísimo. Lo que nos ha dicho a nosotros la experiencia es que si uno puede darse la oportunidad de invertir en conjunto, cliente y grupo, para revisar eso, nosotros tenemos una cosa que se llama el análisis exploratorio de datos, que sí es esa revisión de los datos, cómo están y cuál es la calidad de los datos, pero que van muy hilados también de esos datos, qué historia le cuentan al cliente que el cliente no conozca. Entonces, el cliente ve el resultado frío de cuál es la calidad, pero además la apuesta que nosotros hacemos cuando nos sentamos a eso es que el cliente vea algo de su negocio que no sabía. Esa es como en lo que mejor nos ha ido para no quedar como, pues me mandaste un Excel ahí con las definiciones y ya. En ese sí, el análisis exploratorio, Miguel creo que puede ahondar más en qué cosas chéveres uno encuentra ahí. Sí, digamos, eso hace parte, digamos, de los Inception que la compañía, la práctica que ha venido desarrollando la compañía, y es lo que dice Darío, es súper clave. Digamos, los análisis exploratorios es tomar una muestra de datos general que el cliente intuye que pueden ser de valor para resolver el problema. Obviamente, desde el mismo conocimiento de los clientes, de su know-how, ellos saben, bueno, de pronto esta información que tengo aquí, yo creo que con esto podemos resolverlo. Entonces, nosotros tomamos esa muestra, nos sentamos cerca de una semanita a explorar esos datos, analizar la calidad. Bueno, ahí tenemos como unos 5 o 6 factores ya bien establecidos de cómo medir esa calidad de los datos. Sacamos esas estadísticas y además, lo que dice Darío, intentamos sacar, digamos, insights interesantes. Por ejemplo, agrupaciones, digamos, no sé, si a mí me pasa la data transaccional de los clientes, cómo se están comportando los clientes, o un comportamiento atípico de por qué estos clientes que se están comportando así, ¿eso es correcto, es basura o es algo que tú no conocías? Entonces empezamos a iniciar la conversación, es basado en esos insights que empezamos a sacar desde el puro principio. Y eso tiene, digamos que al cliente le da un valor, como un vistazo de lo que se puede empezar a desarrollar con Grupodot, y a nosotros como Data Scientists nos muestra el camino de efectivamente este problema sí se puede resolver, es resoluble con estos datos, o hay que hacer 2, 3 modelos, o hay que hacer 4 o 5 cosas más para llevar a desarrollar este proyecto. Esa es como la clave que yo siento que nos ha, y es un factor diferencial que hemos venido implementando, y que yo, pues, en otros sitios que yo he trabajado, digamos, no está tan bien como engrasado como ya lo tenemos en Grupo. Absolutamente, garantizado. Señor Stuart, acá llegamos a un punto que es, bueno, nosotros, Grupo utiliza Google Cloud y invierte y hace todas sus inversiones en investigación y certificación en Google Cloud. Es una decisión que se tomó afortunadamente hace ya 7 años, muy buena decisión, nos cambió positivamente la vida. Su merced es más de rock ochentero, noventero, de acuerdo a lo que me contó. Entonces, vamos a hablar como del core de donde están los datos. Entonces, un poco para explicar por qué Google quisiera empezar con esta pregunta. Entonces, banda o canción para estas tres.
Claudera. Claudera. Banda o canción de Claudera. Pone difícil. Yo soy como malo para Comprométete. nombres. A ver, ¿qué puede ser? No, es que primero estoy pensando qué puede ser, digamos, Claudera a nivel de, como de sentimiento, ¿me entiendes? Antes de pensar en la canción. Y estoy pensando que es como este estilo, a ver si ustedes me ayudan de pronto con la canción. Pero siento que de este estilo que te cautiva la canción, te parece chévere la canción, pero a mitad de camino de pronto la canción o se vuelve repetitiva o te desinfla de cierta forma. No sé cómo explicar. Bien, Eso bien, no ¿Sí? tan bien, bien. reggaetón. Entonces tú dices, uy, esta canción es buena, ¿sí? Esta canción me gusta. Sí, sí, sí. Y en mitad de canción la estás cambiando porque, no sé, nada, se te apagó la magia con lo que arrancaste en la canción. A mí me gusta mucho Red Hot Chili Peppers. Hay una canción que me gusta y no me gusta, con la que tengo exactamente ese sentimiento que es By the Way. Mira, pues, Standing in line to see the show sí. tonight. Porque arranca súper potente y luego arranca la parte del rapeo y uno dice como, marica, no me cuadra. Ok. Y además por nivel de banda creo que puede ser, porque Claudera no es para nada malo. Pero tiene eso, No, como para que ya nada. cuando empiezas a convivir con la cosa, dice, "Ah, sí, hay mucha Sí. arandela, hay mucha cosa que no, tal vez no había visto. Hay mucho tema operativo técnico Sí, que se empieza a volver mamón, ¿me entiendes? Y controlar y manejar eso a veces se te empieza a salir de la mano, entonces tú quieres hacer algo nuevo y lo piensas dos veces porque dices, uy, parce, porque me toca hacer X, Y, Z, o sea, me toca pensar como en otras vainas, no solo en la parte, en la capacidad analítica que me puede ofrecer. Teradata. Uy, no, Terata sí me genera como un rock suave, comienzos de los 80, ¿sí? Como muy tranquilo, muy estable, ¿sí? Muy estable en el buen sentido de la palabra, pero que ya de alguna forma es de esas canciones que en algún momento fueron buenos clásicos, pero que de pronto hoy en día un DJ ya no está incluyendo dentro de sus buenos clásicos, ¿sí? O sea, como, no sé, es que yo con canciones, yo le digo a Google que ponga 80s rock music y le voy diciendo next, next, o me quedo en la canción. O sea, me encanta esa música, pero nombres de canciones o de bandas, Esto que está ahí saliendo al pusiste una. fondo es una banda que se llama Wham, Sí, que podría ser tal vez Teradata. Esto me cochuda. Este es el señor George Michael. Por ahí puede ser. Muy bien. Y va para ti, Teradata. esta es Terata. Pero la mejor parte es cuando entra el saxo, bueno, o sea, es la que estoy esperando, pero no la logro. Cuando arranca con toda, con todo el sentimiento. Algo Muy así, bien. con todo el Eh, sentimiento. Está ok. bueno, está bueno. Pero Ah, me entienden la analogía, ¿no? Pues de alguna forma eso es lo que me hace sentir, pues, esa Teradata. ok. Vámonos entonces para terminar esta pregunta con Google BigQuery. Bueno, eh, Google BigQuery sí me parece como una canción que no es muy pesada, tampoco es suave, es una canción como buena o como intermedia, ¿sí me entiendes? Como a nivel de rock, no es que sea una vaina así heavy metal de esa época, pero que hoy en día sigue siendo un clásico y que, no sé, se puede poner en mitad de rumba vallenata y la gente la canta o de alguna forma tú estás en tu casa y la puedes escuchar mientras estás trabajando muy tranquilo. O sea, como que de alguna forma tiene esa flexibilidad de que en distintas situaciones es una canción que te gusta. Sí, no sé qué tipo de canción puede ser
ahí porque pues hay varias. Se me ocurre de frente Guns N' Roses, Ok, ok, la estructura como para que uno la pueda, que sea lo suficientemente versátil, pero lo suficientemente potente para que uno sepa que hay mucho construido, pero pues es una canción de pop que uno canta. Y que te da como versatilidad en distintas situaciones de, no sé, del momento en el que estés. Uy, ok. por ejemplo, Muy bien. es, Eso podría ser es una buena BigQuery. canción. Sí, sí, sí. Señor Chitiva, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo con él? A mí me suena más a una canción en particular, pero no es de rock. Es más, ¿Cuál? es de música clásica, Ok. es esta obertura 812 de Tchaikovsky, esa que al final empieza con los cañones, las campanas, porque es que empieza con, o sea, uno cada vez que va descubriendo más la herramienta se da cuenta que eso le meten y cada vez se pone mejor y más emocionante. Eso me suena diferente. Ok. Hay un factor común que hemos tenido en todas las preguntas que hemos hecho hasta ahora y tiene que ver con, hay un grado de flexibilidad que uno tiene que tener mientras está haciendo la preventa, la concepción, la conceptualización, necesita tener el cerebro flexible, el equipo flexible. Y hay un tema, es la herramienta flexible que le ayude a que rápidamente haga descubrimiento, que no le cueste un montón, que la pueda apagar, prender, que no implique pagar un licenciamiento, o sea, que implique toda una cosa de 20 ingenieros para encenderla, para alinearla. Eso hace BigQuery y el conjunto de cosas que Ujú. están al lado. O sea, ayuda mucho a que si uno está prometiendo un proceso ágil en el que va a ir construyendo, pues ahí está, la aprendes, pagas un par de dólares y ya está, va a ser algo más grande. Ok, pagaste un par de cientos, pero no pagaste un montón mientras ibas probando y ibas validando al cliente o a la organización que eso funciona. En esa versatilidad creo que puede estar la gracia de Google con BigQuery. O sea, De acuerdo. creo que tiene esa, o sea, para compañías como nosotros que trabajamos de esa manera, donde tenemos que ir construyendo poco a poco, o sea, al cliente no le prometemos nada, sino que vamos juntos construyendo. O sea, le prometemos que eso sí vamos a descubrir algo. Vamos a llegar a algún lado, vamos a descubrir algo muy bueno, pero tenemos que trabajar para que eso pase. La herramienta casa perfecta, creo que ahí es donde el matrimonio ha funcionado bien con Google, porque casa exacto para esa versatilidad. Eh, Hasta ahí todo muy bien si uno logra empezar a mostrar ese primer análisis, de pronto uno descresta al cliente y dice, mire lo que no había visto, pero eh, viene siempre, sistemáticamente, pasa. Hay un primer revés en la ejecución de los proyectos, lo hay. De alguna razón, por alguna, va a pasar algo de diferente tipo. Entonces no sé si cada uno de ustedes podría pensar en el típico primer desencuentro en ejecución de proyecto cuando ya se empezó a ejecutarse, ya pasó toda esta fase. En teoría ya sabemos qué vamos a hacer, ya nos hemos conocido, hicimos un primer análisis de pronto exploratorio, ya dijimos para dónde vamos y ¡pum! Pasa algo. Y son de diferente índole. Ejemplos de cosas que pasan en los proyectos de inteligencia artificial. Eh, Convivir con el error. Digamos, los modelos de inteligencia artificial se basan en una premisa bastante simple y es reducir el error de una métrica. Pero reducir el error no significa eliminarlo. Entonces, por ejemplo, si yo predigo, no sé, un sistema de clasificación que es muy fácil de entender, un sistema de clasificación, tú le metes datos y dice, estos datos que me pasaste corresponden a la categoría 1, 2 o 3. ¿Listo? Ese es un sistema de clasificación. Eh, de nuevo, estos son el error bien intrínseco en los modelos. Entonces, si yo te hago 1000 predicciones y de esas 1000 predicciones sale una errónea, ¿sí? Que es normal, o sea, tú tienes un 99% de accuracy en ese caso, ¿sí? El cliente no lo va a comprender, dice, pero ¿cómo es posible que tú me estés dando un modelo que falla? No, es que no está fallando, simplemente es un error entre montones de predicciones que va a hacer el modelo. Y los modelos no son exactos, nunca, pues, en unos años, de aquí hacia unos años, no serán exactos. Entonces, ese es como el primer encontronazo que los clientes quieren que sus modelos sean perfectos, pero eso no es posible y no es posible porque incompetencia de uno desde la parte técnica, sino porque es algo intrínseco de los modelos. Y que llevar a entender a un cliente eso es muy, muy complicado y puede ser la primera fuente de roce. Pues mira, yo no sé, yo tengo como dos tipos
de roces que pueden haber. Uno va muy asociado a lo que está mencionando Miguel y muchas veces proviene puede ser de la calidad de datos, de la preparación de datos, de los datos que hay actualmente dentro de la organización. Y puede que yo esté llegando a unos niveles, ni siquiera estemos hablando del 90, estoy llegando a un 80% de efectividad del modelo. Entonces, si yo estoy trabajando con el equipo de tecnología dentro del cliente, pues eso es inaudito, no es aceptable. Pero de pronto si yo hablo con el equipo de negocio del cliente, pues ya yo estoy teniendo un avance muy importante en el proyecto, o sea, sobre el beneficio que le da ese 80% realmente al negocio. Entonces, ese roce yo veo que se da de alguna forma porque cuando empezamos el proyecto, cuando se firma un contrato y arranca el proyecto, muchas veces, ya sea por error nuestro o error del cliente o cualquier cosa, muchas veces se cree que como es un tema de inteligencia artificial, es completamente técnico, ¿sí? Y ahí es donde yo veo que ese es mi segundo punto. Ahí a veces, no a veces, casi siempre se necesita dentro de mi equipo tener mucha interacción con el equipo de negocio del cliente para entender que lo que yo estoy haciendo, así yo no estoy llegando a esos niveles del 90% con el modelo, realmente estén aportándole valor al negocio. Entonces, a veces ese roce se da por mi lado, porque yo digo, uy, a nivel técnico no estoy llegando a más del 80%, ¿sí? Pero resulta que si yo tuviese de alguna forma dentro del proyecto y bastante interacción con el equipo de negocio del cliente, yo me estaría dando cuenta todo lo contrario, que efectivamente estoy generando valor. Entonces puede venir de mi lado el roce donde yo le digo al cliente, no he podido mejorar el modelo o cualquier cosa y resulta que entramos como en una bola de nieve y muchas veces pues eso se da cuando empiezo a involucrar a más personas del lado de negocio del cliente, porque al final del día el cliente es el experto en su negocio y yo necesito esa interacción. Entonces ahí es donde, bueno, uno vuelve a reestructurar un poco como el equipo y a involucrar a más personas del cliente, hacerle entender al cliente que necesitamos mucho más interacción de ellos y que no es un tema completamente técnico. No sé si eso suenan campanas de cosas así que las hayan pasado, pero pues a mí me han pasado así parecidos. Total. Lo que yo más he visto es que finalmente las oportunidades de inteligencia artificial, o sea, desde que son oportunidades comerciales a que pasen a proyectos, pueden pasar varios meses. Esos varios meses son meses de muchas interacciones con el cliente. En esas muchas interacciones se toman decisiones, se conversan de cosas, el proyecto cambia, los alcances se mueven, se mandan propuestas, una comunicación continua que, digamos, duró, qué sé yo, 4 meses. Y el proyecto en total dura 3. Entonces, cuando el cliente dice que sí, hacer como la entrega total de todo lo que ocurrió en los últimos 4 meses para que el equipo de proyectos comience y para que el equipo de negocio del cliente esté alineado con eso, es muy difícil. Entonces, seguramente lo que pasa en esas primeras semanas es que se sienta ya el equipo de proyectos, se sienta con el equipo del cliente y alguno de los dos entendió algo diferente. ¿Por qué? Me imagino. Porque es una traza muy larga de proyectos y pensemos que, pues, finalmente en un equipo comercial uno no cierra todas las oportunidades, entonces seguramente hay un grado de detalle diferente de entendimiento al comienzo, cuando uno fue y visitó y echó el cuento y el cliente lo escuchó y contó por encima cuál era la necesidad, pero de pronto el cliente se quedó con alguna cosa que uno dijo en esa primera reunión y eso no se volvió a tocar en todo el proyecto y cuando se cierra, el cliente alza la mano y dice, oigan, pero esto que ustedes me contaron la primera vez y ahí el equipo del proyecto dice, uy, momento que esa parte no estaba conversada. Entonces, hay un tema de comunicación que es supremamente delicado que ocurre porque las oportunidades, o sea, trabajar esas oportunidades son procesos largos donde se involucra mucha gente. Muy bien. Volumen 1 de muchos porque hablar de esto es larguísimo. Hay mucho de qué hablar, nos quedan faltando un montón de cosas, pero
pero el tiempo se nos acabó por ahora. Creo que varios temas interesantes hoy. Uno entre ellos es las cosas no son perfectas porque a la larga, incluso inteligencia artificial trata de imitar lo que hacemos nosotros, que es absolutamente imperfecto, somos humanos. Va a pasar. Nos enfocamos en que sí, eso sí, le genere valor al negocio. Y eso sí está garantizado. Y encontraremos por dónde. Google Cloud, claro que es una muy buena opción, porque ayuda a que ese entorno plástico, ese entorno flexible se dé para trabajar. Y vamos a seguir hablando de más partes que nos faltan muchísimas, porque en estimación hay mucho de qué hablar, en la misma codificación de las cosas, cómo llevarlo a escala industrial, cómo conectarlo con el resto del negocio. Eso es un mundo gigantesco. Por ahora nos quedamos con esto. Muchísimas gracias, señores, por su participación el día de hoy. Vamos a volver a seguramente estar en este espacio conversando sobre la evolución. Aquí ya llegan mis chiquitos. Es hora de ponerle cuidado a los niños también. Chicos, muchísimas gracias por su compañía. Muy buen show. Diego, muchas gracias. Ok, a ti, gracias. Stuart, por estar con nosotros. Muchas gracias. 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 Un abrazo.